Oliwiti, humanitos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Lleváis el día? ¿Qué tal? Bueno, mi Windows, el Windows, odio lo del Windows, eso que te puedas poner en diferentes. Ah, me pone negra. Está poniendo negra. Hola Henkel, hola Fera, hola Juan, hola Paprico. ¿Qué tal? ¿Cómo se me escucha? Me he cambiado el micro de posición y no sé cómo se me escucha. ¿Cómo se me escucha? ¿Se me escucha mejor, peor, regulinchis? Zaki, ¿para qué cambias cosas cuando funcionan? Ese tipo de cosas. ¿Escucha bien? Vale, perfecto. Es que, tal como tenía puesto antes el micro, me tapaba la cara, la cámara. Mira, puto Windows de los cojones. Dame en paz. Ay, ay Dios, cómo lo odio, odio. Cuando el Windows se pone gilipollas. Vale, vale. Vale, creo que ya está. Creo que ya está. Se oye bien. Hostia, se oye muy alto. Tengo muy alto. ¿Cómo lo escucháis vosotros? Yo me lo voy a bajar. Porque lo tengo muy alto. Me lo voy a bajar un poco. ¿Cómo lo tenéis? Mira, de hecho voy a aprovechar ahora que he cambiado de pantalla para ver si por alguna de aquellas la ruleta ha funcionado, ¿eh? Cosa que dudo mucho. Vamos a ver. Nada, sigue sin haber ruleta. A ver si para el lunes hay. No sé yo. Bueno, contadme qué tal. ¿Cómo vais? Mientras disfruto un poco de mat. Y os pregunto. ¿Qué tal vuestro día? Si queréis os cuento el mío. Os cuento el mío. Mientras termino de prepararlo todo. Mierda, me he dejado el agua en el comedor. Mira que me la he preparado. Bueno, ahora iré a por el agua. Pues resulta que no sé si lo sabéis, bueno, a Zakiel le están haciendo las pruebas de TDAH. Vale. Y a veces, solo a veces, Zakiel tiene hiperfocus. Es un hiperfocus que va es muy raro, ¿no? Que me dé. Porque, bueno, sabéis que yo todo lo que sea procrastinar lo llevo bien. Pues resulta que hoy he tenido día de focus. Acabo de descubrir que luego Wear 2, que hasta hace unos días iba normal, hoy mi ordenador no lo quiere tirar. No se está pasando últimamente, ¿eh? Hola, Genian. Esenian. Joder, que no sabía leer yo hoy. Hola, Just. ¿Qué tal? Bueno, pues eso, que Zakilo ya tenía un día de hiperfocus. Y a rezar para que mañana siga teniendo hiperfocus, porque me he puesto a tirar cosas de casa, a limpiar estanterías que hacía o más que no limpiaba. Y me he empezado a tirar. Dios mío, la cantidad de cosas que he tirado. Pero también he encontrado otras cosas. He encontrado que lo sustraí de forma un poco ilegal de casa de mis señores padres, de la habitación de mi señor hermano. Espero que no me esté escuchando. los CDs originales del Command & Conquer. Me los he encontrado. Tengo los CDs originales del Command & Conquer en mi casa. Y digo, ¿quizá quién no se pondrá a jugar al Command & Conquer? ¿Eh? ¿O lo que mola el Command & Conquer? Pues hasta quien lo quiere porque no puede porque su ordenador no tiene lector de CDs. Así que o me pillo un lector de CDs externo o me quedo sin el Command & Conquer. ¿Os parece? ¡Ay! Que mi Amarys me ha hecho una raid y yo no me he dado cuenta. ¡Oliwichi! Amarys, Oliwichi, gente de la raid de Amarys. Está ahí. ¿Cómo os va la vida? ¿Cómo se ha tratado a Amarys? Seguro que es súper genial. Creo que Amarys se está traído genial. Paraguas. ¿Qué hace un paraguas?
¿Cómo os va? ¿Cómo os va? Bueno, os voy a decir, con todo mi corazón en las manos, que no tengo ganas de jugar la campaña. Y viene un poco cansado porque ese día de restablecer la tienda y faltó comprar cosas que no pude, pero que no pude más. Bueno, pues también hay que descansar. No, pues uno llega hasta donde llega, Henkel, ya está. Tú te has esforzado, lo has intentado, pues ya está. Ahora siéntate, pásatelo bien y disfruta del juego. Relájate. Vale, vamos a ver. Pero ¿cuál es Command & Conquer? Espérate, que lo voy a coger. Un momentito, de paso, ya que me levanto, voy a ir a por el agua, ¿vale? Que me lo dejan en el comedor. Dame 2 minutos. Vuelvo en un plis. A ver, Reoli, tengo el Command & Conquer. Creo que es el 1. Porque solo pone Westwood Studio. El 95. Esto tiene más años. Más años que la gente. Hola, Martín. Ay, perdón por la tos. Tengo el Command & Conquer, ese típico del señor con barbita, con las gafas, que se ve 2 tanques peleándose, pues ese. Después tengo uno que es Command & Conquer cara a cara. A pie entra en el mundo de Command & Conquer con Hancock, el rapidísimo comando de Hedey. Tú decides, ataca la mermada, no utilizando la fuerza bruta o la estrategia más fina. ¿Qué prefieres? ¿Atacar cara a cara o a tercera persona? Acceso completo. Entra y explora todos los edificios del universo CAC, desde las refinerías de Tiberio hasta la mano del gigante Nod. Hola, pum. Toma. ¿Hay un CD dentro? ¿Este CD qué es? Ah, el disco 1 y el disco 2. Tiene 2 discos. Toma. Y luego tengo... Ay, que no se cierra. Ahora no se cierra. Ay. Eso me pasa por abrirlo. Y luego tengo el Command & Conquer Tiberium Wars. El Tiberium Wars. Esto creo que es... No, me falta el Red. ¿Dónde está el Command & Conquer Red? No lo sé. Bueno, que aquí están. Los he encontrado. Que mola. Bueno, lo que se estaba diciendo. No me apetece nada de nada. Kane vive. Hola, soldado. Soldado. Tengo que preguntarte una cosa. No lo he puesto en Twitter porque no lo sabía. ¿Pero has sido tú el que me ha regalado por Throne las pegatinas para hacer scrapbooking? Me parece que sí, por ese Unit 594. Pero antes de nada quería confirmarlo. ¿Has sido tú? Muchísimas gracias, soldado. Gracias. Además me viene de perlas porque en el día del soltero, que yo lo he celebrado obviamente en AliExpress, me he comprado unas cuantas cosas para hacer scrapbooking.
Y una de las cosas que quiero hacer en el canal es subir ASMR haciendo scrapbooking. Pero subirlo como vídeo, no hacerlo en directo, subirlo como vídeo. Y me viene de putísima madre. Así que muchísimas gracias, soldado. Muchísimas gracias. Bueno, será cuestión de... Gracias, ¿verdad? Martín, te he preguntado cómo estás. ¿Cómo mi mañana y mi tarde? Pues hoy voy con hiperfocus. No he parado en todo el día. Luego, cuando llegue a la cama, ya veremos quién es el guapo que me aguanta. Narvi no, os lo puedo asegurar. Narvi es... Calcular esos juegos un tesoro, ya te digo, tío. Tenía miedo de que... Hola, matador. Tenía miedo de que el plástico se me quedara en las manos. Bueno, me toca jugar. Pero si necesitas una altura de las viejichis. Os digo, no me apetece nada jugar. Moebius se restableció enseguida después de que los Zerg atacasen su antigua base. Dicen que saben cómo encontrar otro artefacto en un lugar encantador llamado Tifón. Tú sí que eres encantador, Ticus. Voy a jugar al Half-Life 1. Vale, soldado, muchísimas gracias por haberte pasado. Y muchísimas gracias por lo de Throne, de verdad. Muchísimas gracias. Os estaba diciendo, no me apetece nada jugar la campaña. Pero me apetece horrores jugar contra la IA. Así que, cuando le echaremos unas cuantas partiditas a la campaña, y luego me pondré a echarme unas cuantas partiditas contra la IA. Sí, ya lo sé, bueno, le paro a los demás, yo ya lo tengo. Allí Gracias, está Henkel. el planeta Tifón. No parece tan chungo. Sí, los sensores indican... Espere, ¿pero qué? ¿Qué es eso? La energía de la estrella acaba de aumentar un 500%. Nunca he visto algo igual. Espera, Matt. ¿Qué significa? Que la estrella se convertirá en nova en unas horas. Y mientras, el planeta está siendo arrasado por el fuego. Fuego. Oh. ¿Por qué siempre tiene que haber fuego? La buena noticia es que tenemos bastantes suministros en el planeta. Así que no necesitaremos depósitos de suministros. Bueno, algo es algo. ¿Dónde está el artefacto? Justo ahí. Está en medio de toda esa marabunta, Protoss. Qué guay. Con nuestras estructuras móviles podemos mantenernos por delante del fuego. Pero tendremos que reciclar lo que no podamos llevarnos. ¿Estarás de coña con lo de bajar ahí? Vamos, socio. Faltan horas antes de que explote el sol. Cojamos el artefacto y salgamos de aquí antes de que la reina de espadas venga a buscarlo. Obviamente no me tenéis respeto, matador, por tu comentario. Así que te estás contradiciendo a ti mismo. Esta tarde he entrado en la plataforma morada. Espero que hayas traído crema solar, vaquero. No es el momento, Swan. Relájate, jefe. Tengo algo útil. He entrado en la plataforma morada y he estado viendo el campeonato que hay ahora de Stacraft. Y he vuelto a flipar otra vez en colores con cuidado con esos cómo juega la gente, con los medicals, como a mí, obviamente son profesionales, ¿no? Pero como utilizan los medicals, yo, ¿qué es que te diga? Bien hecho. Instalemos la base y vamos a por ese artefacto. Para terminar, sería muchísimos generales, pero prefiero usar los mejores. Vale.
noticias? ¿Y la cámara? Alerta, se acerca una ola de fuego. ¿Qué quieres que haga? Entrante. James Raynor. Esperábamos su llegada. Pagará por profanar nuestras reliquias sagradas. Joder. Eso es Taldarín otra vez. A ver si aprenden de una vez cuándo dejarlo. ¡Extraordinario! ¡Venga! No. Calma, machote. ¡Claro! ¡Vamos, vamos, vamos! No lo dudes. Afirmativo. No puedo esperar. Buscando una. Lo tengo. Estoy buscando una. Armado y listo. ¿Dónde pueda ir con esto otra vez? Pues. Todos a una, chicos. La situación de la base Taldarín nos viene bien. Solo hay que acabar con ellos y tomar posesión. Abran paso. Allá voy. No lo dudes. ¡Toma eso! Esto se va a poner duro. Créetelo. Están atacando la base. Bien. Gas de espino insuficiente. Venga. Voy a disfrutar con esto. Adelante. Voy. Sí, las tácticas coreanas. No sé qué tácticas coreanas que saque. ¿Sí? Hijas mías. Llega el Armagedón. Turbinas al máximo. Motores a tope. Yo me encargo. Se han automatado las dos, la una y la otra. ¿Cómo se nota que no tengo ningunas ganas, eh? Alerta, ola de fuego inminente. Evacuación de base necesaria. La avanzada de los Taldarim al este es una ubicación excelente para nuestra base. Solo tenemos que liquidarlos y tomar posesión. ¿Malas noticias? Sí. ¿Quién quiere un poco? Motores a tope. Me has asustado. Ah, que esto no se levanta. No lo dudes. Ah, que me han matado. Ah. Gas de espino insuficiente. Nada, chicos, vamos a empezar de nuevo la misión porque esto está más perdido. Terminar. Iniciar. Esto está más... Espera, el zaquímetro, que esto es un zaquímetro. Que no lo he puesto. Me ha olvidado. Espera. Ah, que bueno, no lo podéis poner ninguno. Da
pongo yo. Es ese. Vale, ahora pongo yo. Aquí, entro. ¿4? Ah. Así. Será una... Vale, esto sí. Sí, esto sí. Alto y claro. Espero que hayas traído crema solar, vaquero. No es el momento, Sva. Relájate, jefe. Tengo algo útil. Las atropos. Estas nenas pueden volar tropas terrestres y además se hacen invisibles. Te van a encantar. Yo me encargo. Puedo hacerlo. A ver si Sin me he perdido problema. algo. No creo, no, que me haya perdido nada, pero Recibido. por buscar. Confirmado. Al combate. Llegando. Vale. Cuidado con esos cañones protos. Pueden detectar incluso atropos invisibles. Hacerlo. Recibido. Turbinas al máximo. Sin problema. Entonces, ¿para qué coño las quiero? Confirmado. Invisibles. Ay, Combate. Voy a disfrutar con esto. ¿verdad? Furia hollante. Objetivos fijados. Bien hecho. Instalemos la base y vamos a por ese artefacto. Vale, todas esas cosas son las que se pueden mover, ¿no? No. En la retaguardia. No hay suficientes minerales. Vale, sí. Alerta, se acerca una ola de fuego. No hay suficientes minerales. Transmisión entrante. Perdón. Esperábamos su llegada. Pagará por profanar nuestras reliquias sagradas. Joder. No hay suficientes minerales. Eso es saltarín otra vez. A ver si aprenden de una vez cuándo dejarlo. Preparado. Motores a tope. Armado y listo. Menudo trabajo, ¿eh? ¿Eh? Pista libre. Dalo por hecho. ¿Quién quiere un poco? Gas vespeno insuficiente. Yo estoy, en ello estoy, jolines. Perdón. Vamos, vamos. Motores a tope. Ay, perdón. VC listo. La garganta. Malas noticias. Campo de minerales agotado. Vale. El doctor ha llegado. Y vamos. VCE preparado. No hay suficientes minerales. Campo de minerales agotado. Vale. Venga, vamos, Espero F2. que esto merezca la pena. El doctor ha llegado. Vamos a ir de excursión. ¡Claro! Campo de minerales agotado. Con calma, machote. Órdenes recibidas. Abran paso. Mayday, Nos vendría bien un poco de ayuda. ¿Por qué no? 10
4. Hecho. Uy, va. Entendido. Están atacando la base. ¿Quieres bronca, chaval? ¡Oh, y listo! ¡Venga! Lo tengo. ¡Me has asustado! ¡Abran paso! ¿Qué? Allá voy. ¿Me vas a dar órdenes? Por supuesto. Hecho. ¿Por qué no? Uy, pero vosotros vais a morir. Vosotros paso. Órdenes recibidas. Me muero de ganas. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. Alerta. Ola de fuego inminente. Evacuación de base necesaria. La avanzada de los Taldarim al este es una ubicación excelente para nuestra base. Uy. Solo tenemos que liquidarlos y tomar posesión. Recibido. En ello estoy, ¿sabes? En ello estoy. ¿Lo creas o no? Todos a una, En ello chicos. estoy. ¡Toma eso! La situación de la base Taldarim nos viene bien. Solo hay que acabar con ellos y tomar posesión. ¡Muere, muere, muere! ¡Le he dado! ¡Hagámoslo! Voy a ver si pillo. ¡Madre! Señor, sí, señor. Ahora me van a atacar la base. ¡Toma eso! ¡A por todas! ¡Le he dado! ¡Extraordinario! ¡Hagámoslo! ¡Muere, muere, muere! Campo de minerales agotado. ¡Venga! Voy a ver si pillo. Mayday, mayday. Están atacando la base. Voy. ¡Toma eso! ¡Claro! ¡Le he dado! ¡Muere, muere, muere! Están atacando la base. Vamos a ver qué nos estáis haciendo la base. ¿Qué está pasando? En la retaguardia, adelante. Están atacando la base. Están atacando la base. Pero, obreros míos de mi vida y de mi corazón. Uy, uy, que me han destrozado la base. Uy, que me la han matado. Te estaba esperando. Ay, no, que está aquí. Están atacando la base. ¿Me vas a dar órdenes? Sí. Mayday, mayday. He dejado algo por detrás, ¿no? Armado y listo. Señor, sí, señor. Gritos de-
serio? ¿En serio? Hemos limpiado la base Taldarim. Ahora tendremos algo de margen. Nuestro sacrificio no es en vano. Marchamos hacia la muerte para asegurar vuestro castigo. ¿Malas noticias? ¿Qué está pasando? Mejor envía unas bolsas para cadáveres. Yes. Recibido. Ay, perdón. Menudo trabajo, ¿eh? Adelante. Ay, perdón. Hola, César. Hola, Pepsi. ¿Me permite acompañar a la señorita? Claro que está. Claro que sí, César. Bien. No, me olvidó. Claro, pasa satélite, lo que quieras. A ver, tú. Sé qué es lo que tengo que hacer ahora. Pero yo voy sacando. Así. Laboratorio tecnológico. ¿Quién quiere un poco? ¿Eh? Voy. ¡Ah! Me has asustado. En la retaguardia. Anexo completado. Subir de estas cositas que tengo que hacer. Armado y listo. A matar a aquellos de allá ahora. Vale. Todos a una, chicos. Ahí. No hay Abran paso. Allá voy. Vale. Hola, Chris. ¿Cómo va la batalla? Pues aquí estamos. Aquí estamos. Y gracias a lo que me habéis dado. Dicho. ¿Quieres trabajar, ¿no? bronca, chaval? Y está recolectando, ¿no? No estaba recolectando. Tope con la... Se han cargado el de... El doctor ha llegado. Los... ¿Qué está pasando? Estelar, ¿no? Mercenarios. ¡Vamos, vamos, vamos! Eso sí, eso sí. Ay, es que... Nos vendría bien un poco de ayuda. ¿Dónde? Lo haré. Está bien. ¿Qué te parece? Espero que esto merezca la pena. ¡Venga! ¡Claro! ¡Abran paso! Allá voy. Mira. Sigue... Me has asustado. ¡Vamos, vamos, vamos! Esto es la caña. Sí, sí, así recogéis un poquito. ¿Dónde están? No tengo naves. Armado y listo. 10-4. ¿No tengo naves? Coronel conectado. Comunicador conectado. ¿Eh? No hay suficientes No hay minerales. suficientes minerales. Motores a tope.
pues vamos a hacer una Todos a pequeña una, visita. chicos. A ver. Sí, señor. Vale, pues Hecho. Chris, disfruta de tocar Campo pasto. de minerales. Campo de minerales agotado. ¡Toma eso! Campo de minerales agotado. En ello. Campo de minerales agotado. Geyser de Vespeno agotado. Estoy en ello. ¿Qué te ha parecido esa paliza? ¡Venga! ¡A por todo! Geyser de Vespeno agotado. ¡Le he dado! ¡Toma esto! ¡Muere, muere, muere! Voy a ver. Si podemos cambiar ya de zona. Están atacando la base. Vale. ¡A por todas! ¡Muere, muere, muere! Lo haré. Mayday, mayday. Venía a defender. Todos a una, chicos. Lo tengo. ¿Por qué no? ¿Qué te ha parecido esa paliza? Chicos, venid, seguid matando aquí, por favor. No lo dudes. Que nos tenemos Campo de que... minerales agotado. De la zona en la que estamos, nos tenemos que ir ya. Aquí. A ti no sé para qué te llevo, si no te disfruto. Depósito lleno, listo. Vale, a vosotros. Menudo trabajo, ¿eh? No lo dudes. ¡Habla! Vamos aquí. No me he dejado a nadie, ¿no? Solo a esto. Ah, ¿por qué poco? ¿Me vas a dar órdenes? ¡10-4! Armado y listo. Te estaba esperando. Ah, Afirmativo. pues he gastado dinero para nada. Por supuesto. Se me han muerto. Nada, Lo tengo. nos vamos, volver a Están casa. atacando la base. Base. La base, el ataque. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Tengo algún F1. ¡Ah! Me has... En la retaguardia. ¿Eh? Adelante. Menudo trabajo, ¿eh? ¿Malas noticias? Espero que esto merezca la pena. ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! No. Lo haré. ¡Ah! Me has asustado. Es lo que quería hacer.
laboratorio. Que no tengo casi de nada. Sí, estoy resfriada de nuevo, chaval. Es lo que hay. Mis defensas están... Anexo completado. Anexo completado. No hay suficientes minerales. Vamos a ello. En la retaguardia. Ello. No hay suficientes minerales. Es que no tenía que haber hecho eso. Bueno, vamos a matar. ¿Órdenes? Abran paso. No puedo hacerlo solo. Espero que esto merezca la pena. Matar. Señor, sí, señor. Motores a tope. ¡Le he dado! Campo de minerales agotado. Abran paso. Allá voy. ¿Listo para la guerra? ¿Qué coño Todos a sirve esto? una, chico. Sí, señor. ¡Muere, muere, muere! Morid. Morid. ¡Muere! Muere, muere. ¡Me ha parecido esa paliza! Voy a ver si pillo. Sí, señor. Venga, a ver si lo conseguimos antes de que nos ataque el fuego. Espero que esto... Campo de minerales agotado. Armado y listo. Venga, muerte. Ay, que nos van a matar. Que nos van a matar a nuestros chicos. ¡Muere, muere, muere! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale! Bien, tenemos el artefacto. Agarraos bien, nos vamos. Tengo frío y tengo la bata. Pero está Narvi tan a gustito con la bata que me sabe mal. Quitársela. No podrán expiar su inmoral sacrilegio. Completa todos los objetivos de la misión. ¿Qué me ha faltado? ¿Me ha dado alguna unidad? Mal. Se nota que no tengo ganas, No tengo ninguna ganas de hacer la campaña. Me apetece muchísimo más jugar contra la IA. Jugar a mi bola. A ver. Señor, estamos en las coordenadas. No hay contactos. La nave de Moebius no ha llegado aún. Míralo. Qué raro. Nunca se retrasan. Ahí va. Señor, naves del dominio. El buque insignia de Mens las lidera. La madre que me parió. Mens. Míralo. Ay. Sus escudos siguen desactivados. Esto huele mal. Matt, acércanos y prepara los tubos de acoplamiento. Comandante, eso no es buena idea.
Querías una revolución, chico. Aquí la tienes. Métele el plomo, Jim, sí. Bueno, les van... Uy, ¿qué pone? Que tengas un buen día. Puto amo. ¿Para qué llevan esa armadura si los puedes destruir con esa arma que llevas? Para que tu familia tenga un cadáver bonito, un cadáver que reconocer. Este es Anduin. Por mucho que digan, es Anduin. Date la vuelta, Arturus. Quiero que veas esto. ¿No ves que es rubio? No encontrará a mi padre aquí, comandante. Soy Valerian Mensk, el dueño de la Fundación Moebius. Y a través de ella, también soy su dueño. Dime por qué no debería matarte ahora mismo. Porque puedo ofrecerle lo que siempre ha deseado. La posibilidad de rescatar a Sarah Kerrigan. Vamos a ver. Entonces, ¿para qué han muerto la gente de la entrada? Pregunto. Si es su dueño. No, entonces, ¿para qué han peleado? No le ha dicho directamente, oye, vente. Oye, ven para acá. ¿Por qué no se lo ha dicho directamente? Pregunto. Son de origen Sennaga. Digo, qué fuerte. Con ellos las vidas son que revertirá la infestación que completamente en la reina de espadas. reemplazables. A ver. Usted es el único hombre que se ha acercado a ella y ha vivido para contarlo. Conoce sus tácticas, sus estrategias. Y sé que arriesgaría todo por intentar recuperarla. Señor, no me diga que está pensando en aceptar el trato con Valerian. Es un trato cojonudo, Jimmy. Kerrigan se vuelve humana, le vuelas la cabeza, haces las paces con tu pasado y encima te sacas una pasta. No adelantemos acontecimientos, Tychus. ¿Os apetece que veamos Una misión suicida. el mundial? Arriesga nuestras de vidas solo Stacraft. para recuperar a su novia. Esto es más importante, Matt. No es por mí. No tendremos otra oportunidad. Y no dejaré pasar esta. Entonces, ¿qué, Jimmy? ¿Traemos a Kerrigan de vuelta o nos la cargamos? Safe in this game number 3 with a 2-game lead. Tenéis mucho que preparar. El Masters Winter, Asia Regionals, Playoffs. Lo que están jugando ahora. Vamos a ver las noticias. Kate Lockwell para la UNN. Los analistas militares del dominio están confundidos y aliviados al ver que, aunque continúan los ataques en la periferia, la invasión Zer del dominio parece haberse ralentizado. Estupendas noticias, Kate. Nuestros hombres están plantándoles cara a los Zer. Claro, Donnie. También se cree que o los Zer ya tienen lo que buscaban o se han rendido. Puede que nunca lo sepamos. Lo han escuchado en primicia. Perdona, que me ha dado un ataque de tos. Manos a la obra. Manos a la obra. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que... Que podemos verlas, si queréis, están están haciendo los playoffs Oliveira contra Cian en YouTube morado. Si queréis lo podemos ver y lo comentamos. Porque bueno, ya sabéis que a mí también me gusta mirar. Matar a Reino, ella es una perra traicionera, sí. El mundial del LOL, no. El Starcraft. A mí, ¿cuándo me has visto a mí jugar al LOL? No juego al LOL. Antes lo tenía instalado, pero ahora ni siquiera lo tengo.
Bueno, no. También la han traicionado a ella. Así que estos artefactos son la clave para salvar a Kerrigan. Qué coincidencia que Tychus aparezca así por las buenas y nos ofrezca el trabajo de reunir esos malditos trastos. Estadísticamente, señor, la probabilidad de una coincidencia es minúscula. Sin embargo, esos artefactos sí que representan un poder más allá de nuestro entendimiento científico. Si existe algo que pueda detener a la reina de espadas, tal vez sea esto. Todo este abracadabra sobre antigüedades alienígenas me supera. Solo espero que cuando llegue el momento, estas cosas me la devuelvan. Próximamente te pedirá que veremos el mundial de Free Fire. ¿Qué es eso? ¿Qué te le van a esos? No sé lo que es eso. ¿Alguien ha dicho LOL? Paprico saliendo del lurqueito. Para eso. Bueno, pues vamos a ver. Pues vamos a salir. Abandonar. Voy a poner el... ¿Aquí? Voy a poneros el mundial para que lo vean. El Winter, no sé qué, no sé cuántos, no sé menos. Pantalla completa. Cambio. ¿Quién? Petito, ¿eh? Que lo estoy arreglando todo. Vale. Ya lo veis ahí. Y ahora yo le doy voz porque se la había quitado. Between Maryland, Pennsylvania. Anyway, the line of demarcation. Vale, uno es the north and the south, and like the American Civil Protoss War. y el otro everything es south of the Mason el otro Dixon es line Terran. is south. Yo no Everything north of the Mason-Dixon line. Me gusta verlo is the jugar, north, la verdad. capital N. I see. So you grew up right in the line? ¿Por qué I me grew up in sigue? Virginia, Esto so, es like, acoso. ¡Acoso! It's almost northern Está Virginia, acosando. which even though if it's technically south of the Mason-Dixon West line, Virginia? it's ¿Pero por qué están no, in haciendo eso? No Virginia. lo termino de entender. No, yeah, West Virginia, like the song, or No, not like the western song? Virginia. No estás haciendo otra the- cosa. So you were in West Virginia. No, ¿Por I qué? was in No lo West- termino de West entender. Virginia. Que alguien me explique porque esa estrategia, that me not- imagino, pero No, ¿qué like tipo de Virginia? estrategia? West Virginia is its own Para dar state, por guys. saco, no sé, no lo han terminado de matar. I see. Okay. So there's Western Virginia and West Virginia. Eso es estamos viendo el punto de To vista. make Ahora, matters even worse, you can have western West Virginia. Right. pica That would make abertura sense. del I don't live in Terra? the hollers. But no. So like, I lived in a part of the country that was all like kind of the north because it was very close to northern Virginia, which is culturally very different from the rest of the South. But not Está quite. fuera. So I got to practice En my términos de country explíqueme accent, qué está my pasando. No southern tengo ni... accents, and Vamos a ver, en everything términos del in LoL, esto es un between, torneo Cap, so I can de la Liga properly- Asiática that's del more Starcraft. Georgian. Es So I el can properly. digamos, I've el heard that one, campeón de invierno. Y está pretend to jugando be Clem, Zero. que no sé quién es, Really contra un important. Max Pack, que no sé quién es. Yeah, Son las because we are playoff. going to Son las Georgia playoff. for Atlanta as well. ¿Vale? As this is Hace a nada, map, cuando se estaba diciendo de not si lo exactly veíamos, moving estaba south jugando sadly, Oliveira. so we can't, Que Oliveira really creo que es el talk about that. campeón mundial del año pasado. Toma anuncio. Toma anuncio como una catedral. Toma. Lo siento. Yo he visto algunos torneos antiguos de Stacraft. Sí, por eso yo esta tarde lo he visto, digo que no abriré directo y lo pondré a mirar, pero luego he pensado, no, estás limpiando la casa, aprovecha un día para limpiar la casa. Lo tenía, como estaba arreglando sobre todo la habitación en la que estoy casi todo el tiempo, que es en la del ordenador. Entonces lo tenía de fondo y cada por eso estaba mirando por lo que estaba haciendo. Pero qué puta maravilla, es que yo no me entero de qué es la mitad. ¿Cómo pueden tener un ojo mirando a Cuenca y la otra a Portugal? Mira. Toma, yo sé que esto es para joder la economía del otro. Sé que es para
para que vaya más despacio, que tú sabes que eso va a morir. Pero ¿cuántos les ha eliminado? Les ha eliminado unos cuantos trabajadores. O sea, ha hecho ya que vaya más despacio. Yo, si soy sincera, estoy con los Terran. Estoy con Clem. Mira, este ya va, pero si está medio muerto, ¿lo vas a matar? Yeah, I mean, the Deben stalker hacer was que sitting there muera just, ese you don't want Terran to y have Pluton, no something importa el necessarily, I total, guess, there's que no cerran blushing final for it. I was mundial. gonna say, maybe you don't want Pues no. something in the wall to hide what you got, but Yo voy con quien that tú vayas. stalker was Muchas so gracias, close to pues con denying los Terran, con el all the rojito. damage. And now, Blink is done here, cats, but this is 3-gate Blink. It's not that 4th gate. It's not that just all-in heavy aggression that Max Pax has killed Clem, other Terrans so often with. ¿Por qué? He's getting a 3rd base on the way, but honestly, for 3-gate Blink, this is a very late 3rd base, cat. Very late indeed. However, he's gonna get a couple of Marines for free here before anything else happens. 4 or 3 stalkers, like you were mentioning, just the 3 gateways being warped. Menudo The tanks ataque. will pop up, and the stalkers will Menudo blink ataque. after. Guau, The guau, Raven a little bit guau, late guau, to the auto guau. turret, mostly because of the lack of surface area given its position. Now Marines and SCVs are gonna dislodge the stalker force from the main. Hostia, que lo he utilizado, Good damage from Max. Hola, Fabrizio, precioso, ¿cómo estás? Pues mira, estamos viendo el... Estamos viendo el... Estamos viendo el campeonato de invierno de la Liga Asiática. Son los playoffs. El competitivo, estamos viéndolo. Porque yo no me apetece. No me apetecía jugar campaña, me apetecía ponerme unas partiditas, pero me ha saltado la alarma de que en la plataforma morada estaban haciendo esto. He dicho, ¿qué coño? Pues vamos a verlo. Le ganaron a Clem, pues yo creo que no van a tardar mucho en ganarle a Clem. Está así, ¿eh? Está así. Le están tocando mucho los huevecillos. El Max Pax. Yo es que lo flipo. Mira. Second one should go down very quickly, but the repair is going to be good, and the bunker's not dying just yet here. Pero destroza la nave. Bueno, destroza lo que puedas, porque kites away, but so many dead stalkers. Cats between the harass on the other side with the Raven getting. Es uno de los mejores de Terran de Asia junto con Oliveira, ¿qué era? Oliveira era Protoss. Oliveira no era Terran también. Yo me acuerdo que con Oliveira, hola Andro, yo me acuerdo que Oliveira ganó el último mundial y nadie daba un duro por él, porque la última vez creo que llegó a 8º puesto y jugó contra... Hostia, hola José. Jugó contra el tipo este... El chico este rubio, delgadito, noruego, finlandés, bueno, nórdico, de por ahí. Y todo el mundo apostaba por el nórdico, por el chaval. Y porque Oliveira llegó a la final sudando como si no hubiera mañana. Y después para Oliveira fue un paseo. Y estuvo súper chulo. Es que mira, pero que nivel, cómo maneja las tropas. Y mientras en las bases estarán haciendo cosas, ¿sabes? Es que mientras en las bases estarán haciendo otras cosas. Y yo ya tengo bastante. Tener un ojo, los dos ojos, ¿dónde están? Sí, pero Clem lo ha pasado mal, ¿eh? Clem lo está pasando mal. There's no charge. Tío, los medical, tío. Es que cómo pueden... Obviamente tendrán los teclados completamente configurados diferentes al básico, ¿no? Porque es muy poco óptimo. Pero el nivel de control de los medical, tío. Immortal taking damage here as well. The Widowmines get nice shots. They do damage to a tank. But the Marauders here, they're just not dying, cats. And now the Immortal's dead as well. It's just Stalkers. And that doesn't feel like enough.
Yeah, Pero te acabas I mean, 15 minutos Micro is not configurando el just about teclado. multitasking, it's also about noticing the little details and making Sí, the right plays para and the right tener decisions in fights. el teclado bien. I mean, the way that they move their Y menos units si is sabes la so raza que te beautiful gusta. to Symphony, but let's see if it's enough Pues for Maxpax to hold on. Fabricio, ¿me podrías pasar algún tutorial o algo para configurar el teclado para los Terran? Porque los Terran son los mejores, por mucho que os digáis de los Terran o de los Protoss, son los Terran. ¿Por qué? Porque tienen a Reynor, punto pelota, ya está. Yo lo tengo todo configurado. A mí me gustaría configurármelo porque no me aclaro. Las manos están muy lejos de las cosas y lo he pensado muchas veces, digo, lo voy a cambiar la configuración, pero luego he pensado, joder, es que me lo puedo cargar. No more red on the map for Clem, though, so eventually he will be pushed back, but he has done plenty. That he has, but Maxpax is holding on a little bit. Pero estáis viendo cómo lo lleva. Es que es un tomadaca, un tomadaca. At the very least, Maxpax still has his third base. It would have been very easy to lose. Pero el Protoss, no, que el Protoss ya va por su cuarta base. Quita, no he dicho nada. Iba a decir, está un poco acorralado, pero como no va a estar acorralado, se va por su cuarta base. Pero mira, el Terran va por su cuarta base también. Está buscando por ahí arriba una base para él. La otro. Gastos de envío a 0 euros. Lo que me pasa, no estoy suscrita y es lo que hay. As far as his army is concerned, that he should, by all effective measures, get dislodged, but he still looks for that extra little bit of value before doing so, like using those line of sight blockers like you were talking about. El chico de la izquierda está más blanquito que yo. The Marauder goes for the tank, and as soon as the Son las Marauder 3 goes de la for the mañana first allí. tank, or I'm sorry, the Immortal goes for the tank, the 5 Marauders stim. And when the Marauders start running forward, the Immortal starts going back like instantly. You know, it's like a beautiful dance where there's another tank ideally that you would go for, but he understands that if he goes for it, he's gonna pay with the Immortal's life on the Estoy intentando entender lo and it's just those little details that happen during these fights, like time and time again, and the quickness at which they happen, because it's a lot easier to look at the fight, slow it down, analyze it, and be like, yeah, that's what they're supposed to be doing. But to register it that quickly and to do it on the fly, I mean, that's just the beauty of a game like StarCraft played by this level of players. Yeah, honestly, I mean, so insane. I hope we get a game that's a little bit closer in game 2, because again, ese tío no merezca que tenga esa voz. Incredible micro, everything that happened in the demasiado grave para él. You just got to go back to the fact that I think it was 4 probes that went down very early. No, 6 probes, something like that. From the 2 Hellions early on, Maxpax, because he was just barely out of position to block that wall. If he blocks the wall, the Hellions don't get anything done. Then he doesn't have as much pressure to get something done on the other side. We can have a more macro game. He's able to hold on, and maybe that game goes 20 minutes. Maybe we really start to, I mean, they were flexing themselves, but maybe we start to see them, you know, not just flex, but rip the shirt off. Claro que sí. Acaba de decir que se le ha roto el bíceps y que lo tienen que operar. Eso lo he entendido perfectamente. Maybe, just maybe, they can flex as hard as you have. You were talking about how you've been hitting the gym recently, but we're going to have to wait for that. Because game 2's here. Sounds good. I had to change claro shirts sí. because I have outgrown my previous Bueno, pues ha ganado Clem. So chicos, ha ganado Clem. La primera. Ahora gana por la segunda. Porque el profesor query para las unidades y las estructuras tipo cuadrícula como veis dos. Y eso seguro que es algún tipo de modo o algo para verlo también, porque yo no lo veo tan nítido, tío. The blue down a game here, but trying to send us to that game 3. All tied up for Storm. Maxpax. Europa Playoffs. ¿Estos son los playoffs de Europa? No, pero Clem no es de Asia. Never just a patch, of course, no, but yeah. ¿Y por qué el sponsor es el ejército del aire americano? Vale, muchas gracias, Fabricio. I don't know where it goes. When I played Quidditch. It wasn't out of nowhere. You were talking about how you're doing jujitsu and getting bruised, and I'm like, you know what? I always had this issue where, like, I bruised, but my bruises wouldn't show, which was annoying. And, like, because this happened in Quidditch, I was getting tackled all the time. And, like, there's logic behind here, cats. Come on.
Give me some credit. Yeah, but I mean, yeah, I showed you the bruises in my arm. You know, it's like, yeah, I've been practicing MMA and shit. You're like, yeah, when I played Quidditch, I started laughing, and then you elaborate, like we were gonna. Tengo que entender esto. Necesito saber por qué hace esto. And a probe died. Is this a remake? Because that's, I mean, that probe probably doesn't die if the game doesn't die. Necesito saber por qué hacen eso. Huh? Es una estrategia del meta, vale, pero ¿por qué? Is it lag? Generally, like sometimes you'll get lag where the no observer sees the lag, but it's not Explícamelo. bad enough that the game pauses for the players, which is weird because of how. Anyway, weird because of client stuff. But sometimes that does happen, and I guess. Ya está. Antes ha hecho lo mismo, el solitario este. Se ha ido a. Vale, Andrew, hasta ahora. Se ha ido a. And then Beowulf proceeded, for anyone that's interested in the Quidditch story, proceeded to tell me that his team was gonna. Coño, claro. El pilón. Coño, el pilón. Claro. El pilón. Además, sería bajar el pilón porque el terreno está abajo, o sea, bajarse el pilón. Es verdad, el pilón se me había olvidado. I could put together a team and we would probably hit top 4. You know what I'm saying? That like that's all I'm saying is like the top 3 in Quidditch. Like is there a very competitive Quidditch scene? Right, I'm sure. Pero no persigas a un soldado. soldado. 140 teams in the country and it's a lot of like high level athletes. Coño, que mientras por detrás ha llegado otro. Yeah, the STV, never mind. Doesn't get a lot done. Adept is just about as good at playing StarCraft as Cats is at Quidditch, which is not. Doesn't get the SCV. I don't know, ¿Eso man. qué es? I would struggle to stay on. ¿Qué es eso? Esa... Mira, eso me pasa por no terminar la campaña Protoss. No entiendo esta unidad, no sé cuál es. Yeah, I mean, Hola, Takodachi, desde un autobús. Pero porque nadie sacó un barracón al minuto. Ya. You know, because we're talking about Quidditch, the Harry Potter sport, right? Like where there's a flying magical ball. ¿Y por qué están hablando de Harry Potter ahora? Part of the game. And then he links me a video and he says the snitch gets caught really fast in this game. I'm like, how do you catch a snitch? You know, and apparently it's this guy that has a dangling tennis ball from his ass. And then you gotta take it away from him. Es el campeonato de invierno del Stacraft. Hemos jugado un poquito la campaña. A mí me apetecía seguir y era o ver esto o jugar yo unas partiditas contra la IA, pero creo que esto es súper interesante ver cómo juegan los demás. Right. Cats just making it sound super weird. It's like capture the flag, right? There's a flag. There's only one of them. It's right in the midsection. Like it's right in the small of the back, so it's harder to get behind. Cats is making it sound like the worst possible thing. Me mola ver cómo juegan para aprender nuevas cosas. Like, I'm just saying exactly what it is. I'm just saying exactly what it is from the video. Era una fase que luego el tipo se puede cancelar. Ya, pero parecía que hacía como un hermano gemelo. Parecía que habían dos, no es que se cambiara de zona, sino... The guy comes out running into the field. The Quidditch Bowl. Oh my, hell stop. This was one of my favorite conversations ever, I want to say. I feel so judged. Clem is obnoxious here. Just about as obnoxious as Cats is Cats is about my sport choice. But just unburrow, reburrow. He's gonna get a stalker now. Oh, no, he's not. He's at least done just in time. But he does get a probe again. That was nicely timed out of MaxPax, though, knowing that Blink would be done by the time that not the lock-on happens, but by the shot goes off. So, nicely timed by MaxPax. He's got a Warp Prism done, 8 stalkers, but it's still only 3-gate Cats. It's not a 4-gate. Tienen que estar a velocidad acelerado, porque no va tan deprisa. A little bit less power this time around. Oh my God, I'm so sorry. Otra unidad muy injusta, porque lo dices que es injusta. Sí, supuestamente es en vivo. Hola, hola. Uy. Hostia, Oscar, que no me salía el nombre, tío. Not gonna be able to find too much. Yeah. We were waiting for the game to start. Now the game has started. We can talk about some StarCraft. And of course, we're gonna see MaxPax do MaxPax things. Right? He hasn't an observer in the main base, not just yet. So pues estoy un poquito peor del constipado, Oscar. Couple stalkers there, making sure that the medevac doesn't get too much done. And this is not the best angle though. There are tanks here. He pokes a little bit. But for the second game in a row, we're seeing MaxPax try to do the MaxPax thing, get damage done in multiple angles, and he's just not finding it. Not yet, at least. Not yet, at least. There's a couple of tanks actually sieging here, which is awesome for Clem. If there was more stalkers, that tank at the front could be bait, because there's one right behind it. But just with the 5 MaxPax, it's not going to feel adventurous enough to actually dive and try to take that tank down.
All of the Stalkers would have probably died before taking it down with that many Marines on the second tank at the back. And charge is now on the way as well. Beautiful observer positioning here from MaxPax as he tries to stabilize via taking a third base. I mean, not just stabilize. This is how he wants to play. Put aggression on. Really try to optimize your aggression as much as possible, right? It's how Protoss builds tend to go. We had the same thing with Glaives, where the longest time it's 4-gate Glaives, and that was great, and that was a lot of power. And then players like Jown started to play around with 3-gate Glaives and taking a quicker third base and mess around with some different things. Que visualmente, Blink has always had that evolution as well of, okay, I'm gonna 4-gate Blink, que visualmente los Protoss es el más bonito de todos. Almost the same amount of damage, and I Hay can que get 3-gate, decirlo. but my third Visualmente base is es el gonna be mejor. faster. My tech might just be a little bit faster as Clem. El movimiento que tiene esa nave al desplegarse me parece tan bonito. Es como si estuviera bailando. But the speed zones and the stim. I mean, MaxPax just has to run away here. This is not the easy thing. But look at this micro. Not a single stalker with the warp prism and the blink. Not a single stalker has hit the deck just yet. Nicely done, MaxPax. Beautifully done. Yeah, using blink and Vaya, the warp prism both for estás micro, ciego como them again. bienvenido al Like, club de los this ciegos so como freaking topos. good, and it's actually looking Pero to catch a mí the Raven. There's nothing yo no that Raven tengo can do to escape. miopía. It's Tengo gonna be gone, hipermetropía as y the observer estigmatismo spotted, también. and the stalkers are ready Y me ha to salido run ahora for it, so de you tantas won't horas have that tool estando for delante del your clan ordenador, that así was que a lo so mejor a very ti te good pasa lo last mismo. game, right? Like the Raven in the back of the mineral line of MaxPax killed a stalker and like 6 Sí, puede ser que sea de la cerveza y también porque van deprisa, and this one had a lot of energy, so that's going to be all negated, not going to be available. En 8 for meses the estaré fight más que either. ciego, pero no, And, that is ponte definitely a big pick off. MaxPax still trading a gafas, little ¿no te bit puedes poner behind on gafas? supply ¿O es algo as he degenerativo takes del a ojo, fourth perrito? base. Mira, And, we have a ese big soldado, army coming mira, out of ese the soldado con middle of más the map moral here. que el Couple alcoyano, tanks, tío. Widow Mines, Bio, +1 attack. That's 7. Mi garganta no me va a dejar estar mucho más rato, ¿eh? Timing here. And this is not a spot for MaxPax to be caught down the ramp. You're immortal. Míralo. Y el otro poniendo las barreras para que dé la vuelta. ¡No! Descubre la última edición de Gillette. ¡Ah! No, anuncios, no. No. Como el de tu mamá y el de tu abuelo. Pues lo siento. Hostia, que es el guacha, ¿no? Pensaba que estabas jugando tú. Yo voy a estar jugando en el campeonato. ¿Verdad que sí, Takorachi? No. Ya, te quiero, Takorachi, porque crees que tengo ese nivel. Pero no. Ha ganado Clem, mierda, me lo he perdido. Putos anuncios, ¿por qué ha ganado Clem? Necesito entender por qué. Si vas a llegar al campeonato, gracias. Necesito saber por qué. Ha ganado Clem. A ver si entiendo algo. Espera. Ey, con un hard entrenamiento todo se puede. Yo no te estoy diciendo que no, pero es que no me da la vida. Anyway. Es lo único que he entendido. Anyway. Y Men también, y Clem también. Porque le tiró la base y no podía contrarrestar el Protoss. Ah. Creo que me ocuparé de hacer el día del ojo. Pues sí, háztelo. Tengo varios amigos que se han operado de miopía y están súper contentos, ¿eh? Es que no lo he visto. Me he puesto a leer, la verdad es que me he puesto a leer el chat y no lo he visto, pero... What was MaxPax's bad read there? Because something clearly went wrong. There was not a lot of interaction, and then Clem just sledgehammers him. No entendió nada de lo que está diciendo este hombre. ¿De qué se ríe? I'm so sorry. Yeah, I'm not exactly sure, man. Clem is just so good, and to be honest, I wasn't looking at the very details early on. So I really don't know how he got that little bit of a supply. Estoy acercando el oído a la televisión para intentar escuchar mejor. So yeah, I'm gonna try to focus on Golden Aura. Like all I can think about is the Quidditch ball. What is it called? The snitch. The snitch. ¿Por qué están hablando del Quidditch? Me that it's a serious sport. The guy comes out running, and he's jacked. He's like a jacked nerd with glasses, like thick glasses, but he's jacked. He's not on broom, so that he had that going for him, and he's wearing a Venga, freaking empezar ya y Spider-Man que no suit. entiendo nada de lo que está diciendo este hombre. Apparently, I'm never going to win this one, but maybe, just maybe. In the bottom right, in the blue, this guy is going to win a game. He's going to find a way to to conquistar. Saca ese lado para que puedas... No entiendo.
¿Qué tiene que ver eso ahora? Yo conquisto corazones, perrito, y eso lo hago de forma totalmente inconsciente. Me imagino que Quidditch será... Hablan de Quidditch porque no está mandando... Mira, ahí va la pobrecita. El trabajador protos pobrecico ahí para dar por saco. No sé si te falta... Ya va. Going skiing in North Carolina in mid-December is not... No, there's two places. ¿Llevarse el oro? ¿Qué oro? Algún día tendremos que hablar sobre quién de verdad se llevó el oro. O quién de verdad se está llevando el oro. Porque hay mucha leyenda negra. Y también podemos hablar de dónde viene la leyenda negra. Está documentado y mola un mogollón. Está muy chulo. Está muy chulo todo ese tema. La verdad es que sí que tendría que ponerme con los vídeos de historia. Tengo muchas cosas que hacer. Y decir que a mí el oro no me gusta. No me gusta el oro. Yo soy de plata. Y le devuelvo el espejo. ¿Qué espejo? Discurso político necesario y algo que no viene en cuenta de este. Exacto. ¿Qué espejo? Mira cómo acaba de chapar. You're trying to go somewhere. It's probably like Snowshoe's probably the best, but that's Pennsylvania. It's a little bit further away. Is that West Virginia? Anyway, it's the Virginia that is west. It is not the western part of Virginia. Just so we're clear. Primero, cuando se empezó a conquistar el territorio que hoy se conoce como México, España ni siquiera había nacido. Por lo tanto, hicieron la conquista castellana. Hicieron a lo que hoy se conoce México. Entonces, creo que hay que hablar con propiedad. Sí, Alchemist. Me gusta mucho la historia. Y México como tal ni de coña existía. Pero lo nombraron Nueva España. No, estás equivocado. Nueva España lo nombraron después. Porque hasta que no llegó Carlos I de España y V de Alemania, los reinos de Aragón y Castilla no se juntaron. Y hasta que no llegó Filipo II no se llamó España. Es que hay otra historia por aquí que dice que intercambiaron los espejos por ofrecerse a los dioses. Tienes un buen precio. Es una potencia de historia. Tenéis que conocerla porque no sabemos de clase de historia. Por un precio definitivo que no sube a los 3 meses, así que ya. Es que tampoco los aztecas. Es que el territorio que hoy se conoce, no se puede decir que México. Mierda, espera. No vamos a empezar con ese tema, vamos a cortar. No, estamos viendo Stacraft. Un día hablamos si queréis de ese tema. Pero hay que tener en cuenta la situación histórica de aquel momento y toda la leyenda negra que hay. Que la leyenda negra viene de parte de Holanda. Es que flipas. Es que flipas. Viene de Holanda. Y viene porque escribió Fray Bartolomé de las Casas. Escribió un libro para poderle darle ¿cómo se dice? Derechos a los indígenas, para que los indígenas fueran considerados personas. De hecho, Isabel la Católica prohibía de forma específica, por un mandato real, que se asesinara a los indígenas, que se tenían que tratar como personas. Y ese mandato de Isabel la Católica, cuando falleció, los conquistadores iban a su puta bola y no se cumplía. Entonces Bartolomé de la Casa se escribió un libro para denunciar las cosas que no se estaban cumpliendo por la ley de Isabel la Católica. Y cogió ese libro, un holandés, que si pensáis que en la América Latina la leyenda de España es mala, tenéis que ver la de Holanda, sobre los españoles y sobre el duque de Alba. Ese holandés cogió y ese libro de Bartolomé de las Casas, que defendía de que los indígenas fueran tratados como personas, que no se tenían que esclavizar, que si no hacía falta, se decía que no hacía falta que no tomaran la religión cristiana, que se les respetara, que el mestizaje estaba bien, y esas cosas. Ese libro está ahí. Cogió ese libro, cogió las partes malas y lo sacó, y esa es la historia negra. Y de ahí viene. Luego lo cogieron los ingleses, que ya sabéis, los ingleses, que a los piratas los llamaban caballeros, ese es el tipo de moralidad inglesa, y lo fueron pues desarrollando más y más, y de ahí viene.
Eso, gente, se está escribiendo en la línea. Sí. De hecho, quienes lucharon casi frente a fueron los nativos y aunque se llevasen algo de impuestos, consiguieron muchísimos. No es que esos impuestos no estaban solamente en lo que es Latinoamérica, estaban en todas y cada uno de los territorios que conformaban la corona del Imperio Español, en todos. No había diferencias de más impuestos en uno que en otro. Por eso está el quinto real. O sea, el quinto real es de 4 quintos de lo que se quedaba en el país, en el territorio, y un quinto se iba a la corona, se iba al rey. Entonces, no sé, que ¿dónde está vuestro oro? Pues mirad vuestras universidades, mirad vuestras ciudades, mirad vuestras calles. Ahí está el oro en donde vivís. Y ya está, es que no hay más. Por eso le llamo impuestos. Exactos. Es lo que pasa cuando una nación es más grande. Los demás tienen que hacer algo para destruirla. ¿Sabes? Es que tú te crees, vosotros os creéis que 300 españoles iban a conquistar un territorio tan grande. Casi todo fue de los propios nativos contra los propios nativos. Bueno, y no nos ponemos a hablar sobre los bancos ingleses o ahora mismo todo lo que se está llevando China. Vamos a dejar el tema. Sí, vamos a dejar el tema de la historia. Y vamos a ver Stacraft. A little bit more surface area. Instead, he's going to try to get in position before MaxPax can. And he can situate himself there with a couple of Widow Mines there to block off the choke. And should be able to get a deny on the base if he turns around fast enough for it. So, yeah, lo que quieras. Gets a deny, cancel on it. Beautiful Widow Mine shot actually splashing both Quiero into entender the qué están probes in the main haciendo. And Mira, el solitario, el alcoyano. Ese soldado lo voy a llamar alcoyano. To more than equalize this game. Yeah, no, really nice play right there. 6 workers go down. The 4th base gets canceled. And now, MaxPax isn't where he needs to be. Again, we're seeing this situation where Clem is just kind of ripping him asunder. We got pressure. Okay, that's going to go down. That's not really much of a drop. But pressure on the north side base, that 4th base that he wants to hold on to. But that's just the distracting force. Because no Manavax even just wow. Here. The probes are so dead. Wow. 19 dead probes. Ahora se van los alcoyanos, tío. Esos son los alcoyanos, Estos son los alcoyanos. We talk about MaxPax being the #1 Pro Dust player in the world, being this incredible multitasking god. Mira. Por la izquierda se marcha y por la derecha ataca. Es que, ¿cómo coño lo hace? And this is against a Phoenix player who's supposed to be, like, there's one thing this build is good at, it's defending against Terran aggression. Yeah, and yeah, I mean, MaxPax he got a multitasking. He's used to being on the offense, and now he gets a beautiful round here in the middle of the map with all of his units able to shoot. A couple of units are gonna die in the medevac for Clem. This posture is very difficult for MaxPax as well, but look at that beautiful maneuvering to cut the wall as far away as possible from the dangerous areas. Now goes into a favorable location as well. Only one force field to speak of, but it's probably going to be somewhere in the middle. Porque son es el torneo de invierno de Starcraft. Hola, Dino. ¿Cómo está perdiendo gente? Yeah, MaxPax saying, you're gonna kill my probes, I'm gonna kill your game here. No sé si Clem va a poder recuperarse de esto, Like, well, Blink's not done just yet. Not even started. There's no Blink. It's like the Phoenix count's not all that heavy. The Viking count's doing pretty nice. This doesn't feel like an easy position. Wow. Ha ganado MaxPax, sí, se veía. Wow, I mean, that was looking like a beating, right? Like, I mean, the game starts so beautifully for MaxPax, gathering information, like getting the Reapers, etc. But then Clem carves an advantage regardless, and then it just seemed like, you know, it's the type of game where, yeah, it started off well for you and you're down 0-2, but your opponent has retaken his lead and more. So it felt like it was going to be a swift ending in favor of Clem there, but MaxPax with the most beautiful surround ever there. You know, with an army that's split in such a beautiful way with a Colossus even on the flank, if I'm not mistaken, and yeah, just crashes Clem and Cirque style type thing, right? Like when you force your opponent back into medevacs, you know that they're gonna be weak on the other side on unload, and yeah, he doesn't give him any room to breathe. Just runs across the map muchísimas gracias por esa membresía.
looking damos at la the moments bienvenida a before this, he Zakirubines. was like 30 supply Yukio, le behind damos Clum. muchas Yeah, he was bienvenidas a down. Zakirubines. He was not just down supply, he was Muchas down gracias, significantly in Yukio. army supply. His economy was shattered. You know, he's lost the 4th base once. He loses 19 probes on the run by, but yeah, all of a sudden finds the opening, gets this around, and one thing MaxPax, and honestly these top players in general, but one thing MaxPax has always been very good at, maybe even to his detriment, is recognizing when he can get aggressive and just going whole hog, going full send right on in there, knocking everything down. And sometimes that, again, can be to his detriment if he just reads it or he is a hero and gets overly aggressive and loses the game. But also, sometimes you can make things like that happen. Sometimes you can just win the game from, quite honestly, Cats, that felt like, I'm not going to say an unlosable position for Clem, but that was like 90-10 probably. That was a really good position for Clem to find his way in. And now MaxPax, he's found his way into this series. Some confidence brewing, maybe. And Hecate is map 4. Yeah. I mean, that was so cool. I'm watching still on the stream. That's like a minute or two delayed. Right? Look, have like fun. the way that Me he hace mucha entered gracia. that very difficult location. That's the forward 4th of Golden Aura, where he was like actively like hugging the wall with his army, so that if Clem wanted to tax his army on entry, which is what he would do easily if you just right click past that choke, instead Clem would have to come through the choke where there's Colossus, right? So just using not just the terrain, but every unit that he has to his advantage, like identifying what his opponent's strengths are, identifying potential pitfalls where he doesn't bleed units unnecessarily with, where I guarantee you 99% of players, Aquí todos even somos, pro como dice players, would Takodachi, at least lose a couple habitantes of del units mundo, to perrito, them that's da igual. ready to No tenemos exploit that naciones. sort of positioning. Somos gente. It's just, Somos yeah, corazones. These games are so nuts. I know they are, but, you know, we got to do brief intros, mainly so we can hear game sounds. The upper right, in the red, Clem. Vale, van 2-1, ¿eh? In the lower left, in the blue, MaxPax. There we go. Sorry about that, Cat. Just got some things scripted up, and we got to go for it. Anyways, 2 racks opener coming out of Clem in this game number 2. 1 barracks at home. Where's the second barracks? Okay, deciding. So I love what Clem is doing right Muchísimas gracias, Yukio. Y le ha tocado al que mis... Muchísimas gracias, Yukio, por esa membresía regalada. Gracias. Estoy llegando a casa de unos 16 minutos y medio que tengo que apañar todo para noche. Ah, vale. No sé si voy a aguantar tanto el directo porque la garganta la estoy notando. To really sell it to you that I do want to take a CC as soon as possible, where the reality of it is that he's okay delaying it a little bit because he is going for a 2 racks Reaper opening. So here's the question. Estamos viendo que como Max tiene muchísimos, tiene más trabajadores, no trabajadores más que Clem. Muchísimas gracias, Yukio. Le toca a José. Qué guay. Gracias, gracias, Yukio. Gracias. Muchas gracias. This is a nice play coming out of Clem. Oh, he's gonna get 1 Reaper though. Yeah, beautiful move there from MaxPax. A little bit slow actually. Creo que Clem se ha cansado de que le haga eso. Lo que le hacía lo del fantasma ese, yo voy a llamar fantasma, no sé cómo se llama, se me ha olvidado, no me acuerdo. Me lo has dicho Fabricio, pero se me ha olvidado. Creo que se ha cansado y le está pegando ahora. And that it is. And on top of this, Oracle on the way as well, which acaba de escapar. Ideally you're using an Oracle aggressively, but I mean, let's be real, Cats. Oracle's aggressive against Baron, the best thing ever. And he gets another Reaper. This is getting nothing done. 2 dead Reapers, no damage. Honestly, doesn't even get a scout. The bare minimum of Reaper play generally is you're going to be able to figure out what the Protoss player is doing. Es que si dejas de hablar neutro, perrito, es que ya me cuesta entenderte. Si dejas de hablar neutro y ya hablas con los equipos, yo no te voy a entender una mierda. Si yo más que nada es para entenderte y poder contestarte. Si quieres hablar con... dejar de hablar neutro.
Muchísimas gracias, Yukio. Gracias por regalar otra membresía. Y le ha tocado a Andro. Qué guay. Qué guay, me alegro. Muchísimas gracias. Oracles against Terran, the likelihood that they get any worker kills is... I think this was a good position, by the way, for MaxPax to get a worker kill. But, I mean, you get Oracles for vision, you get Oracles for map control. No están hablando de orcos, ¿verdad? Against Terrans all that much. Yeah, especially when you're as fast as Clem. I wonder if he repaired some of those or if there's some mistakes being made by MaxPax, because you see different SCVs being bruised there, which you know shouldn't really be the case, right? Like especially when there's this low of a unit sí, es que me han parecido que estaban hablando de orcos. No estaban hablando de orcos. Es mi inglés, que es nivel parla, que me había parecido que estaban hablando de orcos. ¿Tú crees? No. ¿Sí? No. Por la conversación no creo. The Oracle has 2 kills, I imagine, from Marines, or maybe 1 SCV, 1 Marine, but definitely not 2 SCVs, which seems like maybe he should have been able to get at least. Yeah, now we got this move out Puede coming que out of estén hablando sobre el tipo de opening que están haciendo en la partida, sobre los marines. This is a 5:15 stem timing, just about the fastest intentando possible you can entender, get. ¿verdad? And it's going to hit before charge, which is what MaxPax is going for. He's going Phoenix Charge Lot, which is a really powerful composition against these early level pushes. But you wonder whether Clem is hitting just a little bit faster than that charge done in 10 seconds. Not ready. Shield battery here, but no overcharge. And Clem gets the sentry as well. El Warcraft 3 no me lo he pasado y tengo esa esquinita clavada también con el Warcraft. Yeah. I mean, a lot of stalkers are very low here, but not low enough. And now with the shield battery overcharge, this is going to be a huge shutdown from MaxPax. I think he is primed to take us to a game 5 here, and what an exciting way to do it. He looked to be down and out está ganando en in the unidades. last game, and now he's really brought it back to where Clem has to start sweating. Yeah, honestly, I was pretty worried about that Está fight. ganando en Overcharge unidades. wasn't ready. Well, the next Tanto de finish just in Warcraft time. He popped the overcharge, he added all the Phoenix, and what looked like a pretty scary push coming out of Clem. Let's be real. Turned into really not all that much. And now, 4 gateways on the way, +1 getting added in, and the next time that Clem may want to hit as he gets aggressive is with +1. No me lo pasé porque cuando vi lo que estaba haciendo, lo que ¿cómo se llama? El rey Exánime, ¿cómo se llama el rey Exánime? By that time, MaxPax is going to have his gateways. He's going to have maybe Storm, maybe just Archons. We're going to have to see. También han dicho que van a desarrollar Starcraft 2, que van a sacarle cositas. Very nicely against this +1 stim combat shield type of army. Tengo que ver qué me pasaron en el tráiler del WoW. It was a lot closer than it looked, because pero cuando Arthas empezó a ser regulinchis, ahí no pude. Lo tuve que dejar, pero porque por el cariño que le tenía a Arthas. Ya sé que después se convierte. Ya sé que luego se convierte en el rey Examiner, ¿no? Pero no sé, le tenía mucho cariño yo a ese personaje. Y lo dejé de jugar. También porque la maga Jane me cae del culo. Una puta pedante. Mira, ya la ha conseguido sacar en Army. ¿Alguna experiencia con niños? Llevo 5 años. MaxPax continues to add Archons. He's got +2 on the way, but more importantly, Arthas lo queremos siendo no humano, no muerto. No se perdona porque lo que hizo fue muy grave. Fue muy grave, pero se entiende. Pero perdonar no. Hay una unidad Terran que no sé cuál es. ¿Qué es esa especie de barrendera? ¿Qué sigue? ¿Qué es eso? So not only is he waiting for Terran to move out, esa barrendera que le sigue, ¿cuál es? No sé cuál es. He's got a revelation on everything. He has that opportunity, and that's just he's gonna get very nice. He's gonna get a Met or a Widowmine as well. Even if he loses a Phoenix Cats at this point, that doesn't matter as much. Upgrades are there, higher tech units are there. The Phoenix is supposed to get you to that position. And hey, MaxPax, he's where he's comfortable. He's where he needs to be. El ciclón. Yeah, he made a lot of the right decisions blind as well. Like you can see if you look at MaxPax's vision, the CC positioning of Clem was so brilliant that he was never spotted. And MaxPax was looking for it time and time again, diving in to find out if there is a third CC or if this is a 2-base all-in. But regardless of that fact, he already made the decision to drop the fourth very early on. La economía del Protoss es mejor. Been able to reap the benefits of that. Still, this pero is a very el army del Clem. Terran Those medevacs caught in the middle, though, es superior. They run towards the Phoenix.
Bastante superior. Let's see if Clem can get enough of an attack situated here. It's a good position to start from him. Yeah, this is those force fields are ¿Has visto eso? ¿Cómo le ha cortado la mitad de...? Not an easy position for MaxPax to try to defend from, but he's got a ton of zealots on the other side trying to knock down the reinforcements. Widow mines are going to just they're all dead. Those are Reddit clip it. That's a moment where Guau. They try to stop, Estoy diciendo guau muchas veces, pero creo el Protoss lo tiene mal. No, espera, ¿qué? It's not really gonna work out for MaxPax, which means it has to tuck back in. Those corners are really dangerous. So MaxPax looking for another flank to try to mitigate for that. So those zealots are very likely to just go around again. But I mean, Clem's army is looking pretty strong here now with a supply lead, and that counterattack completely failing means that this army is free to cross the map, or the army that dealt with the zealots on the other side very quickly and swiftly. Está en ello, está intentando remontar. Those zealots, they're not coming back on the flank. I expected for them to be crashing in right now, but instead MaxPax confident enough to look for a counterattack. Está aquí, I can't la believe partida that he's está aquí. going for that as the army here is dwindling. And those zealots, I mean, they're still just on vacation somewhere else, and they should have been here. I mean, imagine there you have those zealots. The Colossus doesn't go down. It's a massive mistake. Now the fourth base is dead, which realistically, MaxPax would have been okay with. He's got it even now as he loses these probes. He's got a 10-15 probe lead. Mira, si la partida está aquí, okay to lose, se ha quedado, el Protoss se ha quedado sin army. He thinks he can hold on, que tiene más workers, no. Instead, MaxPax is gone no, from the ya está. Sí, ha ganado. Moves on to tomorrow. Wow. A little bit. I don't know if you saw it. Where, yeah. Esta es otra. Where it was like hemos cambiado. Protoss were winning, but then they SL, highlighted that fraude de estadio, no sé qué coño es esto. And ignored all the other results. Yeah. It was a Una funny, chica. funny thread. Hablando de la chica, qué ilusión. We're on a Radaset station. Top right's Red Protoss. He is BIG's Showtime. Soy tan Protoss, Hero Marine, Terran. And his opponent in the bottom left-hand side, playing for Mouseport since the beginning of time, it is Hero Marine. Certainly feels that way. Yeah, for sure. Fabricio, te lo sabes todo, ¿eh? We were talking about it. He's very likely the longest standing pro player on a well-established large. Que han jugado muchas veces. Han jugado muchas veces el uno contra el otro. Because realistically, Starcraft has to be. Ay, son rosas. You know, like it set the standard for the new wave of ya me caí en su time. Qué lástima. Qué lástima que sea contracted from back then somewhere, but I really doubt it. Un tipo le seguí la pista competitiva. No, they actually had a tweet. Well, a couple months ago, maybe more than a couple of months at this point, but they had a tweet basically talking about the longest standing members on any team. I guess it was like a little wave, qué bonito you know, terreno on sin Twitter, descubrir. where Mouse did eventually like point out like Hero Marine's been with us for a very long time, but I'm not sure that he actually was the longest. Who would be longer? Esports player. I actually don't remember, but I imagine there might be something in Counter-Strike actually. Maybe going from like 1.6 to Source to Go, maybe, I don't know, but I actually don't remember. I think you might be right about some of the lesser known, siempre he encontrado esa habilidad de los edificios Protoss que un trabajador deja la semillita ahí, digamos, como que preña el territorio y lo deja, y ya se construirá solo. Lo he encontrado siempre muy rota esa habilidad. Que no tengas que tener a un trabajador, así como está haciendo el Terran, un trabajador inutilizado construyendo el edificio, que el Protoss llegue, deje ahí la semillita y ya crecerá. 13 years in a row or something like lo encuentro that, muy roto, a salary and it's I really doubt it. Yeah, you're right. Real. Yeah, you're right. 4,000 and some days now that I guess it's been a couple months after the tweet, but it's been a very long time. Next is actually Faker, which I'm a little surprised by. I mean, I know he's a staple of Q1, but anyway, we are definitely me encanta ver esa mía se compra esa Scarlet. No he visto a Scarlet todavía y mira que he visto algunas competiciones, pero a ella no la he visto. De hecho, en la que vi el mundial, cuando empecé a ver el mundial, justo la acababan de descalificar y me quedé. Showtime, yeah, he's won a couple of tournaments. He's been a big member of the German community, obviously, as well, but he
he's been kind of reaching after his true potential for a very long time, where here Marine certainly got close to his biggest potential by getting around to pouring Katowice. So Showtime, he's on the road here in this regional anyway to set himself nicely for Atlanta. O sea, que tiene pinta de que por la estadística nos están diciendo que gana Hero Marine, ¿no? El Terra, no me voy a quejar. Muchísimas gracias, Yukio, por todo. Gracias, de verdad. Y también te deseo un buen sábado, lo que quede de sábado, te lo deseo. Gracias, Yukio. Bueno, ya he saludado con regalando las membresías. Gracias. The Oracle that is now, or should be crossing the map. Now it is. And so, yeah, I mean, I think that Hero Marine is in a decent position here to hold. I'm a little bit surprised that there's not a bunker given the information that he has, but very good position on the Marines. Here come the Adepts, and now the Oracle is going to join them soon with the Zealots here to help. You need to pull SCVs probably, as he's now going to turn his attention to the Oracle. Here come the SCV pull, but it's a little bit late. The Oracle survives. One of the Adepts is likely to be taken down. Not even. Oh. All right, that was on razor thin ice, I guess, for both players. Showtime seeing an opportunity to maybe push that snowball effect. I didn't quite get it. And then here, Marine, I think was maybe even sort of predicting a little bit more of a mistake from Showtime, because you're right, if he had pulled the SCVs, I think that's kind of a no-brainer. Creo que lo que está diciendo es que Hero Marine está intentando aprovecharse de un error que ha hecho Showtime, que va a ser como una especie de bola de nieve. Puede ser que hayan dicho eso. Hola, Pablo. No probes have been lost either, so... Porque estamos siguiendo esta nave y no estamos viendo. That is very true. Yeah, not a lot of damage found on the side of Showtime. I still think Hero Marine, given the information that he had, could have had a much cleaner, easier defense. Like, he still has to lose a little bit of mining time from the SCVs and loses a lot of Marines in the process. Where Showtime lost a Zealot and that's it, right? So maybe an Adept. So I think the trade still was favorable for Showtime, given how much information Hero Marine had to work with, because he could have easily just had a bunker, and none of this would be a problem to be in with. I think the bunker would have to be awfully close to the mineral line for it to be not a problem, because the Adepts will shade past the bunker anyway. But maybe, I mean, I certainly have seen some Terrans do that, just basically assuming that is going to be attacked for us. Sets up, but muchísimas gracias, Yuki, otra vez. Gracias. Better for Showtime, resource trade-wise. He finally got the scout and what Hero is actually doing as well, by the way, which was that 3 racks first and foremost. Not to actually attack with, which we say 3 racks, sometimes that's the aggressive build, I suppose, but no, actually just building up a very healthy tiene algún tipo de mod, ¿verdad? Para cambiar el aspecto, porque no creo que Rosa sea. Well, because he has 3 racks, you'll be able to replace the lost Marines, the biggest deficit of the early game here, fairly easily. Sorry, certainly having done so and now chasing after the 2 Adepts to try and even things up. Muchísimas gracias, Yukio, y le ha tocado a Písame. Sí, Písame ya es verde, es más verde todavía de lo que era. Gracias. Yeah, very nice. Nice job from Hero Marine as well. To kill 2 Adepts, knowing that the shade has already been utilized. So nice identifying that and just keeping, you know, close enough that he knows he can get both. Otherwise, the stim would probably not be worth it. And now he seems to be ready to move out as his first 2 medevacs are about to hit the field. So here we go to the other side. Do you think he's going to be able to find much with this? Do you split the forces or do you just go towards the main entrance? Muchísimas gracias, Yukio, a Marcos. Muy bien, felicidades, Marcos. Y muchas gracias, Yukio. Si Marcos tiene premio por haber conseguido el carnet de conducir, que ya se lo ha sacado, es un peligro. Tened cuidado con él. Very macro oriented. It's 3 base almost as a given, unless you cheese the hell out of your opponent. Stasis trap not quite working. But yeah, in this map you have to actually just go for the front attack, and if you drop, you'd be medevacless on another attack. Should you do that, it is the direct attack. Looking at those oracles caught right into the stasis trap. Good bait there from Showtime, who gives himself some extra time to defend. Now, extra time is great, but is it going to be enough to actually defend a buddy Emilio Sosa, no sé quién es Emilio Sosa, no lo he visto nunca. Pero muchísimas gracias, muchísimas gracias. A ver, esta. Now a little bit low is Hero Marine on his HP, so he might want to try to disengage. A lo mejor no tengo ni puta idea, pero creo que esta vez que Showtime lo está llevando mejor que Hero. And stim instead. There's the blink forward. Now you could load up and get out. And yeah, nice disengage after killing a 4th and a few units.
Yeah, killing, not cancel. You're absolutely right about that. Showtime making a mistake right there, figuring that maybe Heromarine wouldn't go for it, or just misclicking at the exact wrong second. Either way, 400 minerals, that, I mean, was also a bit... It was a bit courageous, I want to say. Like, maybe a risk you didn't necessarily have to take, knowing that the stasis trap was already a certain amount done, and that the big army was entering into a wide open field where the Colossus was effective. Muchísimas gracias, Yukio. Into the third base, the Stalkers blink forward, kill one medevac instantly, shield body overcharge available as well, and Showtime will absolutely be holding the third base, wary of an attack on his fourth as well. But there really isn't. It's 4 Marauders, not going to be able to do very much, actually, entering into Estoy mal, ambos son mis favoritos. Vale, Chechito, ya, pues me da a mí la sensación de que Showtime está dominando. Está dominando, aunque Hero tiene más tropas, pero... Pero creo que está perdiendo muchas tropas Hero haciendo gilipolleces. Me da a mí... Bueno, gilipolleces, que es estrategia todo, ¿no? Pero entendedme. Terminan esta batalla y lo dejo, ¿vale? Que me duele la garganta que lo flipas. So beautiful shutdown from Showtime to kind of equalize the game. He's certainly making up for the 400 minerals lost by Nexus, which he really established pretty quickly too, without any interruptions. Mira que los colosos son feos de cojones, me parecen arañas. Les faltan patas para ser arañas, pero se parecen mucho. It's gone unnoticed. I actually was a little surprised to see it. I saw it pick up during the drop in the third base, but it is getting ready to do its own harassment. Medevac drop as well, however. Looking for literally harassment. We know what a mines can kill the entire probe line, but harassment at this point, right? Because they both have gone for builds that really play to the map, I would say, as far as Heromarines fast third CC, and then just being able to repower even Sigo pensando que los protos están muy OP. Drop already onto a bunch of Vikings for the time, already onto Ghosts. Like, they're perfecting their late game armies. So we might get that eventual clash when they both start to max out a little bit, and that's Heromarine right now as I'm talking. But they're also looking for that little poking and prodding, information gathering, a little distraction to set up as well if they can. Yep, especially as they find out and set up beyond their first 3 very well defended bases. Things are about to get a little bit more exposed as they continue out to expand out on the map. Del mapa, ¿no? There are disruptors and colossus, but yeah, I mean, here's where open locations, and with Heromarine already being near maxed, I feel like he's in a pretty good spot. He has a lot of these ghosts as well for the EMPs available to him. Gotta be really careful with, and does scan actually the trap that Showtime was setting up in the main. The Widow Mines are going to drag a little bit of units and a little bit of attention there. So if Heromarine is paying attention and if he sees the probe transfer, he could easily deny the base to the right here, and he will. Yeah, that's gonna have to be a cancel. Yeah, okay, this time around got around to it. Widow Mine still being a big distraction, being able to kill it. No sé yo, pues no sé yo, está muy igualado. Very annoying, but finally going to get cleaned up. Meanwhile, the big attack, much more important here. Marine decided to go for it. However, it looks like Showtime with the overcharge. Los vikingos cuando empecé a jugar me gustaban mucho, pero ahora cada vez me los encuentro más tontos, no me gustan, A mí me gustan menos los vikingos. Los vikingos. Out of, what is now a weak Colossus, but thank you, Shield Body Overcharge, for saving it. So Showtime, I would say, still set up to defend against this. They also now has 2-2, so Heromarine no longer with the best timing possible, but the EMPs are fantastic. Colossus still doing the damage, though, even as they get torn down. That is now the question, can Showtime survive without the Colossus? Another warp-in shoot to the trick, but where is the warp-in? As Stalkers come down, but there's really just not enough here. Showtime also banking 1,000 minerals at the most inopportune time, and Heromarine might just win with this push. Yeah, I'm surprised that the warp-in is Stalkers as well. Pero ¿qué hacen? Pero es claro, porque es que la mitad del army se ha ido por una cosa y la otra mitad del army y el Terra se ha ido por otra. No están atacando, no tienen que atacar. There's a shot that Showtime actually can hold. It was looking like it was going to be done. Apparently the Salud warp-in on the other side. Es el campeonato de invierno de Stacraft. Creo que aquí la ha cagado. Hero. Es del jugador. Es jugador contra jugador. Sí, 100%. That was so many Marauders, lo tienen controlado todo. Me parece un error que hasta lo he visto yo. That disruptor was a big difference maker. Perhaps in time, Showtime also would have recovered, but then the question is, does Nexus get sniped? Does he lose too many Stalkers before he finally reinforces as much as he should? Es que además Showtime se está recuperando muy pronto a la pérdida que ha tenido. En cambio, Hero... with the harassment, Heromarine does
hold on to a 20 army supply lead, but I'm just saying it could have been a little bit scarier post that fight. They do still have a very good army for both players again, I guess. Now that Showtime has 5 disruptors, I'd say that's a solid number, but a couple of more supporting units would be nice. You know, a couple Colossus, a couple more disruptors, frankly, or even the Immortals, which you've been seeing a lot more of in the past couple of months. Sí, te había entendido, Takodachi, pero no, estaba justo la mitad atacando una cosa y la otra mitad atacando a otra cuando una mitad se enfrentaba al ejército del otro. Mientras la otra mitad seguía atacando un edificio. The disruptors are going to lag a little bit far behind here, and Hero Marine is vale, sí, de todas formas, cuando se termine la partida lo voy a dejar. Yo creo que se me está yendo la voz. Takes a little bit of taxes here and there as Showtime is trying now DTs to try and snipe a PF. He's going to need a lot of them. He has them. So let's see if he can get it. Yeah, I think that's actually pretty easy. Yeah, not being paid attention to, not quite a planetary yet either. That's also going to cancel all of these command centers that are being slapped down. And the 200 extra minerals from the cancel isn't necessarily. Sí, pero bueno, mañana descanso. Mañana no tenéis aquí Eli, que intentará descansar la voz mañana y tomar miel con limón y cosas por el estilo para intentar recuperarla. El lunes volverá a estar a full de Estambul. But Showtime having his own problems, forced to once again, this time around, straight up lose his 5th base, which it's getting to that point where he does really need it. Thankfully doing all this economic damage to his opponent and getting DTs into the main base. Hero Marine is going to have to deal with this back at home before he actually decides to go for the killing blow, or maybe he's going to go for it anyways. Big concave coming in 2 different directions. Mira. Trying their best to hold on. One of them does get a shot. He needs another one on the left side. However, he's going to find it. Yes, the one. He gets it on both sides of the equation, and Showtime will end up holding. Yeah, more medevacs than there's units on the ground right now, so it's going to be difficult to snipe them just to guess which medevacs are actually loaded. And now the script has flipped. I mean, Showtime with a massive recovery there. Yeah, sure, he loses the 5th base, but who cares? On the other side, he killed like 40 SCVs. He killed the PF that we saw just earlier then. And he was forcing basically Hero Marine to say, I'm doing so much economic damage that you have to attack into me, or you will have just taken a slap to the face for no reason, right? And Hero Marine is baited into attacking into a position that is so well defended, that is kind of choky on entrance. And there's so many disruptors that some of them were bound to hit, but some of them it felt like almost, yeah, were too big of a hit, right? Like time and time again, disruptors have brought Showtime back in this particular game, and this time around, it's the best position. Iba a decir, creo que Showtime lo tiene mejor, pero viendo el army, aunque bueno, viendo el army de Hero, pero teniendo en cuenta que tiene un montón de medicals, no sé hasta qué punto esos números son mentira, ¿no? Once you're done splitting away from them, once they're done having the actual potential, because the stalkers just fall so quickly, especially the 3/3 bio. I mean, Showtime also really on top of his upgrades. He also has been close enough to matching cada partida te sorprende. in some of these important battles, and then obviously the shield upgrade now being a little bit cheaper is nicer too. But your 3/3 bio is just a hell of a drug when there's only stalkers left over, and that could have been the situation. And some of the disruptors did their job. Now Showtime back on the field, also catches some liberators on siege. Some of them, not all of them. 2 of them still getting a lot of shots off. The Zealots getting massacred on that top left side, and the rest of the Protoss army does decide to evacuate, losing some of that very important fodder. 3 Colossus still alive, however, with Zealots reinforcing will mean that the Marauders cannot give chase. Es que casi todo lo que hay es un medical y el otro tiene Colossus, o sea que I'm not going to say it's the last one hay que dar remontada, but it's probably the last real potential that he has here, as low as he is on his economy back at home, to have Yo veo al Terran demasiado contra las cuerdas. Yeah, such guts from Showtime there to engage onto an area that is kind of favorable no me for parece, the pero el que tiene ventaja es Sultán, el nuevo que está manteniendo en pie. Sí, Adrián, es lo que estábamos comentando, que aquí el que está controlando la situación es Sultán, que los números son mentira, que aunque uno tenga, Hero tenga más army, no. And I love this move from Hero Marine because he's gonna get to set up for free basically. And now I mean there's a lot ahora mismo por estar enganchados al SC o a otro juego de RTS. Prefiero que estén enganchados a otro juego de RTS o al Stacraft que de verdad entren en el ejército. Fíjate lo que te dijo Tachi. Yeah, he has this position, but with the Colossus he should be able to get whittled down to where he's probably gonna have to abandon it.
Yep, that's exactly what happens. This is a very scary position. You see Liberator siege up, especially with their +2 and lib range, but the actual potential of the buyout isn't really there. They can't go any further, and they're not killing anything particularly important. Maybe the robotics bay. A couple of Vikings come in and actually add further complications. That's nice, but how long can Marine really push this? I mean, at the end of the day, he is stuck in a corner. He is stuck in a corner, but now with the Vikings, at least there's an answer to Colossus. Before the Colossus could have... Oh, beautiful! Toma. Hola, va. The Liberators, I would have loved for him to target down one of the medevacs if he could have identified which ones of them were loaded. And at the end, it's a little bit of a wash, but great moves from Hero Marine. I was really questioning his position there because he had no right to be there with that many Colossus poking at his army. Once the Vikings arrived, it made a little bit more sense. También es verdad que cuanto más se alargue la partida, también va mejor para el Protoss, Time is gonna favor him. He is more spread out in bases. He has the greater worker numbers, and this fight is going his way as well. So this might just be lights out. I think that it is. Here Marine is gonna have to tap out Showtime. Es que tenía toda la pinta de que iba a ganar Showtime. Es que Hero ha estado agonizando. Of his own, but really doing well towards the disruptor portion of the game. Here Marine really struggling to actually kill the guy. Bueno, chicos. Not just because of the disruptor shots, but then also probably the strength of Radaset and macro games, which, you know, very long distance between. Le dieron la corriente, a ver si tienen algún tipo de pelado. Bueno, chicos, lo vamos a dejar porque... Sí, es que es fuerte cuando gana tiempo el Protoss. El Terran tenía que haber sido más rápido. Pero el Terran tampoco es que sea la cosa más rápida del mundo. Le cuesta un tiempo, pero bueno, es lo que hay. En fin, gente, lo vamos a dejar aquí. Nos vemos el lunes. Espero que hoy os la habéis pasado bien. Y descansad y disfrutad del domingo. Un besete. Descansar. Besitos. Adiós.